Probablemente una de las historias más ocurridas en campamentos y eventos dirigidos a jóvenes es aquella de David frente a Goliat. Y es tan conocido esto que tenemos en nuestra mente frases como venciendo a mis gigantes internos, siendo el campeón de Dios, etc. Pero me gustaría revisitar este pasaje y preguntarte si cabe la remota posibilidad de que no seas el David de la historia. Hay más personajes, están por ejemplo los hermanos de David, la multitud que no peleaba contra Goliat, el mismo Goliat, está Saúl, por ahí está escondido Jonathan. Quiero preguntarte si hay la posibilidad de que exista otro personaje que no sea David, con el cual te puedas identificar. Pero también me gustaría preguntarte, ¿en dónde está Jesús? Esto es Notas al Margen, episodio número 23, Venciendo mis gigantes. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre sigue siendo Kev y estoy muy contento de venir nuevamente en este episodio del podcast Notas al Margen. Contento porque, bueno, ya estamos nuevamente tomando la racha después de 2 podcasts dedicados al Salmo 23. Tenemos el de Mi Copa está rebosando y el de Mi Coca está rebosando. Ambos recomendables, ambos distintos en su enfoque. Uno narra la travesía de una persona cuya copa de la bendición de Dios está derramándose, y por otra parte la triste travesía de una persona cuyo refresco está derramándose en su mano, causándole problemas de salud. Bueno, te invito a que veas estos 2 episodios y que me dejes tu opinión de qué te han parecido. También quisiera invitarte, si estás creyendo en el proyecto, que te suscribas, que compartas, que comentes, que des like a este video, y también si crees verdaderamente en lo que estoy haciendo y me quieres apoyar, que te suscribas como también patrocinador en patreon.com/KevFM para apoyar de forma más contundente este canal. Claro, valoro tus oraciones, es más, quisiera también formar por un grupo de oración para que esto pues tenga un respaldo, pero también sería agradable recibir un aliento de forma económica para que este proyecto siga adelante, para comprar equipo, para el mantenimiento del que tengo, etcétera, etcétera. Gracias en serio por el recibimiento de estos podcasts. Te pido también que difundas los reels. No he hecho de hecho el reel del último podcast, el de Mi Coca está rebosando, pero voy a empezar a hacerlos porque creo que el tema de la salud es uno muy pocamente tocado. Como que es muy ignorado que también el no cuidar la salud también es un pecado delante del Señor, y Dios no se toma ningún pecado a la ligera. Dios traerá juicios a cada uno de nuestros pecados mientras no nos arrepintamos, incluyendo ese pecado que a veces es como ocultado, ¿no? A pesar de que tenemos pastores con vientres prominentes, como que decidimos callar, incluso comprarle su coquita, darle doble porción del alimento, otro pastelito hermano, y ocultamos, ¿no? que tras ese acto aparentemente de amor hay un pecado solapado. Pero bueno, eso lo verás en el anterior episodio si es que no lo has visto. Espero te guste, y también que, como he dicho, compartas, comentes, te suscribas, des like y consideres ser el patrocinador de este espacio llamado KevFM. Me encuentras también en TikTok, en Facebook y YouTube, obviamente, donde lo estás escuchando. Por cierto, estoy empezando también a subir este podcast a Facebook. Creo que me ha agradado también tenerlo hoy disponible para las personas que no se mueven de esa plataforma, también que lo pueden escuchar enterito. Antiguamente había solamente cortado reels, pero creo que está interesante también subirlo entero. Realmente también debería subirlo a Spotify, pero supongo que me da un poco de flojera, tengo que admitirlo, también subir a esta plataforma. Quizás después, con calma, baje todos los episodios, los convierta en audio y los suba a esa plataforma. Pero por ahora los tenemos disponibles en YouTube y en Facebook, los episodios completos de aquí en adelante. Ahora sí, vamos a iniciar con ese texto tan manoseado que es 1 Samuel episodio capítulo 17, que narra una historia de los filisteos nuevamente yendo al combate contra el pueblo de Dios, y ahora un paladín llamado Goliat, un gigante, retando que si existe otro paladín. Bueno, entonces vamos a tratar de que esto se ha llevado de la forma más civilizada posible, que no haya matazón ni un montón de sangre derramada en los campos. ¿Qué les parece? Solamente 1 contra 1, y el ejército que tenga el paladín vencedor es el que va a vencer la guerra completa. Me parece que es una medida inteligente que permite que no haya destrucción de los territorios que uno quiere conquistar,
que no haya bajas de personas que no puedes esclavizar, y creo que es una medida inteligente. Ojalá que los conflictos pudieran resolverse aproximadamente de una forma como esta, ¿no? Que veamos a Biden versus Hamas o lo que sea, uno contra uno, el líder de cada quien, y evitar tanta guerra y violencia. Bueno, pero bueno, no es una medida solamente inteligente, sino también que revela la superioridad de quien lo sugiere. En este caso, los filisteos, a pesar de que estaban sitiando a los israelitas, sugieren esto como un acto de dominancia, ¿no? Y Goliat cada día y cada tarde enfureciendo y diciendo blasfemias contra el pueblo de Dios. Bueno, en ese estaba el pueblo de Dios cuando sabemos, David llega con algunos panes, con algunos víveres para sus hermanos, enviado por su padre Isaí, y también para el general, ¿no? Para que era el líder de sus hermanos. Y se entera ahí del chisme, ¿no? Ve a Goliat, precisamente a este gigante, ¿no? Que de enormes proporciones, obviamente, retando y maldiciendo al pueblo de Dios. En ese estaba David cuando empieza a preguntarle a todos los demás, oigan, me imagino que hay una recompensa. ¿Qué se le va a dar a aquella persona que tome el lugar del paladín del pueblo de Dios y vaya en contra de Goliat? Y le dan santo y seña de lo que está prometiendo, ¿no? En eso llegan sus hermanos un poco enojados con él y dicen, seguramente has venido casi por morbo, ¿no? Te gusta ver, eres una persona sanguinaria o metiche, obscena, que quiere solamente satisfacer sus ojos, ¿no? Y dice David, ¿no? Que esto no es más que hablar, ¿por qué le traen contra mí? Yo les vengo con bondad, les traigo los panes y me tratan de esta forma, ¿no? Mientras los hermanos de David lo tratan con soberbia, le atribuyen soberbia y malicia. Ahora, paremos un poco de mi perorata, de mi resumen, y planteemos algunas de las ideas que clásicamente se tratan en las reuniones de jóvenes, ¿no? Una idea grande es que cada uno tenemos gigantes que impiden que desarrollemos nuestro potencial delante de Dios, sean problemáticas, escaseces o situaciones mentales o espirituales que arruinan el plan de Dios que Dios tiene para nosotros, ¿no? Ese es como, no es que esté derivado del texto, sino que es la forma en que a veces se aborda el texto, ¿no? Y pregunta el predicador, ¿quién se va a levantar como un David y va a liberar al pueblo y va a vencer a sus gigantes, ¿no? Y todos dicen, yo voy a vencerlos, ¿no? Esa es la forma en que se trata el texto. Pero plantémoslo con calma desde la perspectiva de David. David, es verdad que presenta una pregunta que es, ¿qué se le va a dar a aquel que venza al gigante? Y le responde, ¿no? Se le va a dar, va a tener como esposa, a la hija de Saúl, ¿no? Va a emparentar con la realeza, ¿no? Sin embargo, a pesar de que quería informarse, los motivos de David tenemos que preguntárselos a David. Si llegan sus hermanos con David y le atribuyen que era por malicia, por soberbia, ¿no? Es decir, por intereses personales, por morbo, David va a contestar, no. ¿Qué es esto ahora? ¿No es esto más que hablar? Rechazando que fueran intereses personales. Eso es por boca de David. O sea, si a David le preguntamos, oye, ¿tú vas para cumplir tus sueños? ¿Tú vas para enriquecerte? ¿Tú vas para hacer esto? Él diría, esto no es más que palabras. ¿Qué he hecho yo ahora? Esto es mero hablar, ¿no? Y se apartaría de aquellas personas que pretendiesen que David está buscando sus sueños. Interesante. Porque nosotros a veces cuando predicamos ese texto hablamos de nuestros problemas, de nuestras angustias, de nuestros deseos, pero David no. Y David tenía deseos, David tenía problemas. Más adelante vamos a ver que una de las peticiones, una de las bendiciones que Saúl va a dar es que la persona o la casa de aquel que venza va a ser, no va a tener que dar tributo. Y eso también es importante para un hijo que siendo menor es menospreciado por sus hermanos y por su padre. Su padre tenía que haber traído a todos sus hijos para presentárselos al profeta. Eso es una historia anterior y no lo presenta él, ¿no? Entonces parece que también es significativo. Podría ser significativo este asunto de quedar bien ante papá y hacerle un gran favor de que ya no vaya a dar tributo, ¿no? Sin embargo, creo que inclusive a estas ambiciones, sueños, David diría, oye, yo no he dicho nada, no me atribuyas cosas que des en mi boca, fíjate en lo que hago. Y eso es importante, fijémonos en lo que hace David y en lo que dice David.
Vamos más bien por lo que dice y después por lo que hace, ¿no? David llega con Saúl y vamos a leer algunos versículos, vamos a leer lo textual, del capítulo 17 de 1 Samuel, versículos 34 al 38 aproximadamente. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Así se levantaba contra mí, yo le echaba de mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, el circunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de la garra del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Hasta aquí. Porque esta es la labor de convencimiento de David hacia Saúl. Después de que Saúl le dice: no podrás contra él, mira que ese filisteo sabe pelear, es guerrero desde su juventud y tú eres un muchacho, ¿no? Pero David usa de esos argumentos para intentarle convencer. Tu siervo ha peleado defendiendo ovejas, las ovejas de su padre, contra leones, contra osos, ¿no? Y le narra esta situación, ¿no? Que ha tomado la quijada, que les ha vencido. Pero al final dice, añade David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de este filisteo, ¿no? De la mano de este filisteo. Y aquí viene la razón y el motivo de las victorias de David. No he sido yo, o sea, mi confianza no está en mi fuerza, sino mi confianza está en el Señor. El Señor es que finalmente me ha librado de las garras de estos animales y también me librará de la mano de este filisteo. Para empezar, ¿no? O sea, no es su fuerza. Para aquellos que dirán, ¿quién se va a levantar? David no está levantándose ni apoyándose en su fuerza, sino creyendo en lo que anteriormente Dios había hecho en su vida y con su vida. La seguridad de David estaba basada nuevamente, lo digo, en Dios y su fuerza, no en su fuerza personal. Entonces tenemos ahí dos palomitas muy interesantes que nos ayudan a despejar y ver si nuestra enseñanza del versículo es correcto. Primero David diciendo que no eran motivaciones egoístas, que esto no venía por soberbia ni por malicia, sino más bien venía, sí, porque estaba indignado también, como muchos, de las blasfemias que hacía este hombre con respecto al pueblo de Israel y con Dios, ¿no? Y por otra parte, él atribuía la victoria futura al Dios que le había defendido antes, ¿no? No voy a hablar demasiado de la preparación física de David, eso quizá lo dejaré para otro momento. Vamos con otra declaración del mismo. Cuando llega frente al filisteo, el filisteo lo ve y se empieza a burlar de una forma bastante inteligente e interesante. Dice así el versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Entonces la sutileza del gigante era: ¿qué acaso soy perro para que vengas con este palo, con este perro parado, ¿no? Y me quieras correr así, ¿no? O sea, le tuvo muy en poco y fue ingenioso, ¿no? Dijo luego el filisteo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces era bueno para la respuesta rápida a este filisteo, ¿no? Pero David también se la sabía, David también era de barrio y le contesta: ven a mí, bueno, yo había leído esa parte. Entonces dijo David al filisteo, versículo 45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esa es la parte que leemos todos en los congresos, ¿no? La siguiente parte es donde sale el barrio, ¿no? Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y todos, hace el drop mic, y todos así, wow, no, ta. Es tremenda la respuesta, como al nivel del filisteo de Goliat, ¿no? Le contesta en sus términos. Me dices de esta forma, pues yo voy a cortarte. En el nombre de Jehová, Dios me dará la victoria. Cortaré tu cabeza y daré de comer la carne de los filisteos a las aves del campo, ¿no? Se la devuelve completamente, ¿no? Como si fuera una batalla de gallos ahí
también derramando el flow. Pero sobre todo, en la última parte del versículo 46, y toda la tierra sabrá que Dios es Israel. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué no eran los sueños de David? Porque si David necesita de quizás la presencia que le asegure un lugar en el pueblo de Dios y también en su tribu, ¿por qué termina diciendo que de lo que se trata el tema es de que sepa todo Israel, todos los escuadrones de Israel y los filisteos, que Jehová reina, que hay un Dios en Israel? Porque su prioridad es esta. Vuelvo a leer: y sabrá toda esta congregación, es decir, los escuadrones filisteos e israelitas, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Por una parte, Jehová va a salir con una gran fama después de esta batalla. Y por otra parte, esta batalla es de él, y él va a entregarlos en nuestras manos. Vuelvo a leer desde el 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Por una parte, nuevamente, una parte es que él va a dar la victoria, y es su batalla. Él va a dar la victoria, y es su batalla. Son sus fuerzas, y es su batalla. Es decir, para que se me entienda, no es el enemigo de David. Ya dijimos que no es el sueño de David. Bueno, tampoco es el enemigo de David. Es el enemigo de Dios. Es el sueño de Dios. Es la batalla de Dios. Y es la victoria de Dios. Contrasta mucho con nuestro idealismo de creer que es nuestra batalla, nuestro gigante, nuestro sueño, nuestra victoria. Es todo de Él. Es la batalla de Dios contra los opositores, en este caso representados por los filisteos. Y sí, claro, que también iba a dañar al pueblo de Israel, también iba a dañar al mismo David eventualmente, pero quien estaba siendo afrentado finalmente era Dios. Era Dios, era su batalla. Es como, pensemos en nuestra vida. Sí, tenemos un montón de problemas, de dificultades, de bloqueos mentales, de trabas para ejercer lo que Dios nos ha dicho hacer. Pero hay una cosa en particular, que es el enemigo o lo que opone a que realmente el plan de Dios se efectúe en nuestras vidas. Y no es precisamente el ejercicio de un ministerio, es el pecado. Es tal cual lo que nos separaba eternamente de Dios y que era irresoluble por nosotros mismos, que termina resolviendo el gran Cordero, el perfecto Cordero, que resuelve esta verdadera crisis, ¿no? Esta verdadera batalla. Porque nosotros, siendo realistas, aunque evidentemente el pecado nos separa de Dios, no era nuestro interés pelearnos contra el pecado. ¿Se me entiende? No era nuestro enemigo, era su enemigo. Era su enemigo. David no estaba peleándose por la vida con gigantes. No le representaba una dificultad en su labor como pastor. Pero este gigante sí que representaba un enfrentamiento, y entiéndamese que no es la magnitud para hacerle frente a Dios, pero sí representaba un impedimento en cierta medida en el plan de Dios. Eso sí, era el sueño de Dios el que estaba jugándose, ¿no? Ese era el problema, no el problema del sueño de David. El sueño de David de tener reconocimiento de su padre, que su padre no pagara impuestos, que él se casara con la hija de rey, es irrelevante para este caso. Es el sueño de Dios, su batalla y su fuerza. No es el nuestro. Perdona por romperte el corazón, pero no estás venciendo a los gigantes de Dios. Es Dios venciendo el gigante que comparativamente a ti se le quiere levantar para evitar que el plan de Dios funcione. Si Dios ve a tu sueño como un gigante, lo va a destruir, porque dice la palabra de Dios que nuestros actos más grandes, más hermosos, son como trapos de inmundicia delante del Señor. Y si Dios ve tu sueño como una amenaza, Dios lo va a destruir. Quiero
quiero voltearte un poco el panorama. No eres David. No eres Saúl. No eres Jonathan. Jonathan es un gran guerrero. Creo que hay dos o tres personajes con los cuales tú te podrás identificar mucho mejor en la historia. Creo que eres parte del ejército cobarde que no puede levantarse para pelear contra este gigante. Creo que también podría ser un hermano de David que está en contra de que el verdadero ungido de Dios lleve a cabo su plan, porque le atribuyes altanería, ser altanero, soberbio o malicioso, como hicieron los fariseos con Jesús. Creo que también podría ser Goliat, la personificación de la oposición ante el plan perfecto de Dios que se burla del pueblo de Dios. Te dejo esos tres personajes. Ni siquiera te voy a dejar el de Saúl, que por lo menos Saúl buscaba levantar el ánimo del pueblo para que se levantase un caudillo que defendiese la causa de Dios. Eres el malo de la historia. O eres el cobarde que no puede luchar contra la amenaza, o eres el opositor de quien está intentando hacer algo al respecto, o eres el mal en persona. Te preguntaba en la introducción, en esa historia, ¿quién sería Jesús? Pregunta, ¿quién es el único caudillo que pudo acabar la deuda eterna y el problema de los siglos de cada hombre en la humanidad y el tuyo? Jesús. David es mucho mejor verlo como tipo de Jesús, no como tipo tuyo. Porque Jesús es el que verdaderamente en el nombre del Padre pelea una victoria, una batalla que le lleva una victoria. Quien siempre atribuye la gloria al Padre. Quien no tiembla ante el mal. Quien siempre vence, ¿no? Constantemente. No hay vez en que Dios no le ha dado la fuerza para defender a una oveja en peligro de lobos y osos. No tú. No tú. Si estuvieses muy probablemente en el papel de David, estarías viendo por tus sueños. Pero Jesús ve por la integridad de su pueblo. Su sueño es ese. Su sueño no es los sueños que tiene David y no son los sueños que tienes tú. Jesús tiene un sueño que tiene que ver con tu salvación eterna, y quizás tú no derramarías o no buscarías derramar sangre siquiera para salvar la vida de tu prójimo, quizás en última instancia por ti mismo, y quizás es el motivo de que estos mensajes motivacionales de venciendo a mis gigantes sean tan exitosos, pero no quieras reconocer de que más bien yo soy el que le ha puesto trabas a Jesús, o quien se ha escondido y no ha reconocido que ese Mesías ungido es Jesús. Te lo dejo ahí, pero no quiero simplemente dejarte ahí, porque Jesús vence. Y esa victoria que Dios le da a David, el que se levanta como caudillo, también se la da al más cobarde de los cobardes del ejército. También se lo da al opositor, que en este caso son los hermanos de David. También ellos vencen por la victoria de uno que se presentó como perfecto pastor. Si estás pasando por un momento en que te sientes tan valiente para vencer el pecado, recuerda que esa victoria fue alcanzada por Dios. Si estás siendo tan cobarde de no poder pelear esa batalla, recuerda que esa victoria te la dio Dios. Y si en algún momento fuiste opositor, enemigo directo como Goliat, no lo seas más. Arrepiéntete. No sea que tu cabeza ruede por la acción del Mesías. Es mejor enfrentarte a esa roca y que te desnude y te revele lo que eres, en esa espada que discierne pensamientos y va hacia la coyuntura y discierne todo el alma. Mejor que esa espada entre con seas vivo y no cuando estés muerto en el juicio eterno. Que sea ahora, en vida, que esa agua viva, esa espada viva, penetre hasta lo íntimo de tu corazón. Abra y destruya el mal. Ahora mismo. Y no esperes que sea un nuevo nacimiento, y no esperes que sea la eternidad donde sea una espada de juicio.
como lo termina siendo la espada de David, o más bien la espada arrebatada de las manos de Goliat, empleada por David para asesinar la cabeza a Goliat. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Fue un episodio violento, pero espero que te cambie tu perspectiva de lo que significa esta historia. Sí, Dios quiere que finalmente limitemos y que también defendamos a los nuestros, que venzamos pecados, que venzamos amenazas en contra de nuestra familia, de nuestros hermanos en Cristo, pero lo imitamos a Él. Y reconocemos cuando fallamos, como aquellos discípulos que se quedan dormidos en la oración de Getsemaní. Reconocemos que Jesús no se quedó dormido, que Jesús intercedió por nosotros, y mientras nosotros dormimos, y aunque dormamos y fracasemos, la victoria alcanzada de Getsemaní en el Gólgota es para nosotros, los dormilones y cobardes. No te duermas, pero si te duermes, Cristo te va a levantar. Bueno, ahora sí, terminamos justamente aquí. Espero te haya gustado este episodio, cuídate mucho, y solamente quiero recordarte, no hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego. Chao.